Buenas tardes, qué placer es poder saludarte una tarde más, un domingo más, que podamos compartir este culto de manera virtual. Te queremos dar la bienvenida, hermano, hermana de nuestra congregación, y si es la primera vez que nos visitas, qué bueno es que puedas estar en esta tarde acompañándonos, escuchando la palabra de Dios. Te quiero traer un versículo, sí, que está en el libro de Hechos, capítulo 2, que son las características de la primera iglesia, ¿no? Te voy a leer solamente una porción para que recordemos cómo era esa primera iglesia que recién se estaba formando. Y dice, adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Qué lindo, qué linda palabra, ¿no? Recordar cómo era la iglesia primitiva para entender que en estos tiempos de pandemia que no podemos salir, no podemos ir a muchos lados a visitar gente, que nos podamos acordar que en el lugar donde vivimos hay gente, hay vecinos, y que nosotros podamos adorar, por ejemplo ahora que estamos a minutitos de cantarle a nuestro Dios lo grande que es, que podamos hacerlo de una disposición diferente como lo haces cada domingo, pero este domingo que sea especial, que abra la ventana si lo permite el clima ahora, y que se pueda escuchar esa adoración verdadera saliendo del hogar y que pueda impactar el ámbito de influencia y que podamos dar todo lo que tenemos a nuestros vecinos, tanto lo material como puede ser un plato de comida o la paz del Señor en estos tiempos de incertidumbre, y que cada día Dios puede ir agregando a la comunidad cristiana los vecinos que iban a ser salvos. Qué hermoso que sería eso, ¿no? Así que te dejo esto como desafío, que en este momento que estamos a punto de cantarle a nuestro Dios, lo podamos hacer como cada domingo, pero este domingo desde una manera especial. Y quiero orar en esa dirección para que podamos disfrutar de esto. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos en tu casa y que puedas orar conmigo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tener el privilegio de poder orar, para poder iniciar esta reunión virtual, y oro para que mi hermano, mi hermana que están en su hogar puedan sentir tu presencia de una manera especial. Tu palabra dice que donde están reunidos 2 o 3 en tu nombre, allí estás tú. Hoy somos una comunidad de fe que está reunido para celebrar tu nombre, Jesús. Y oro, Señor, para que esta adoración que estamos a punto de expresarlas con cánticos pueda salir de nuestros hogares y pueda impactar también a nuestros vecinos, a la gente que nosotros nos rodea, Señor, y que podamos, Señor, sentir de que vos cada día podés agregar a la comunidad cristiana los vecinos nuestros que van a ser salvos, Señor. Qué lindo, Señor, qué lindo sería. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermano, te invito a que podamos repetir nuestro texto lema, que es nuestro GPS como congregación, que es la misión, la visión que nosotros tenemos específica para esta tierra como Iglesia Jesús es el Camino. Levanta tu Biblia ahí donde estás y repetí conmigo. Somos comunicadores de las buenas noticias, formamos parte de la familia de Dios, crecemos siguiendo el modelo del carácter de Cristo, sirviendo incondicionalmente al prójimo a fin de magnificar el nombre de Dios. Bienvenido una vez más, y ahora sí te invito a adorar al Señor con todo tu corazón, que su presencia nos puede inundar en este domingo. Dios te bendiga. Este es el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos. Quiero
el momento que tanto he deseado. Corro a tu encuentro, me pierdo en tus brazos, mi Jesús. Imprescindible eres tú. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nada me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Que nada me impida de escucharte y sentirte. Vengo a pasar tiempo contigo, que nada me distraiga de tus ojos, que nadie me impida de tocarte y de escuchar tu dulce voz. Me quedo aquí cantándote, pegada a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegada a ti, amándote, amándote. Me quedo contigo, me quedo contigo, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegada a ti, amándote. Me quedo aquí cantándote, pegada a ti, amándote, amándote.
tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo, puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, todo el mundo celebra con fe a ese niño nacido en Belén. Con canciones del corazón, hoy ha nacido el amor. Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, ni los ángeles quieren cantar para no despertar al Señor.
noche de paz, noche de amor. Todo duerme alrededor, todo el mundo celebra con fe a ese niño nacido en Belén. Con canciones del corazón, hoy ha nacido el amor. Buenas tardes, que Dios le bendiga. Gracias por acompañarnos un domingo más. Gracias por estar juntos en esta tarde como familia. Le damos la bienvenida. Aprovechamos también y queremos darle la bienvenida a todas aquellas personas que hoy se están sumando por primera vez y que vienen a compartir este tiempo con nosotros. Queremos darle gracias porque esta es la manera y la forma en que nosotros honramos el nombre de Dios. Es el momento en que juntos como familia decidimos dar agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gracias porque ha sido un año muy particular, pero también entendemos de que Dios ha utilizado este escenario para mostrar su amor, para mostrar su misericordia al pueblo de Dios. Por eso damos gracias por aquellas cosas que hemos visto en donde Dios ha intervenido de una manera sobrenatural, porque podemos dar testimonio de cómo Dios ha actuado en nuestra vida, cómo Dios ha actuado en nuestra familia. Gracias por estar juntos y creo que es un año muy particular y estamos también cerca ya de finalizar un año y cerca de las fiestas, ¿sí? Y estamos próximos ya a las fiestas. Y cuando hablamos de fiestas, seguramente todos tenemos una manera de representar las fiestas en nuestra mente. Algunos, cuando piensan en fiestas, seguramente fiestas de fin de año piensan en adornos, pan dulce, sidra, regalos tal vez. Los niños generalmente pueden imaginarse cuando piensan en una fiesta en globos, en sorpresitas. Los adolescentes pueden imaginarse fiesta de compartir un buen momento con amigos. Los adultos nos imaginamos fiesta rodeado de familiares y seres queridos. Los adultos mayores rodeados de sus nietos, de sus seres queridos que los aprecian y a todas aquellas personas que han sembrado en sus vidas. Las fiestas también son sinónimo de regalos. Y a todos nos gustan los regalos. A todos nos gusta recibir regalos. Creo que lo que nos gusta es cuando nos sorprenden con este gesto de darnos un regalo, cuando nos sorprenden con este gesto de amor o de aprecio, de cariño, cuando alguien nos obsequia un regalo. El regalo, creo que lo que es la esencia que tiene o lo que sorprende es que el regalo es algo inmerecido, que otra persona no tiene por qué darnos o otorgarlo y sin embargo nos sorprende con esta actitud de darnos un regalo. Es algo que nadie nos debe, es algo que nadie nos tiene que dar, pero sin embargo en ocasiones deciden hacerlo en una demostración de amor. Es una manera de mostrar el afecto, la consideración, el cariño, el aprecio. Y muchas veces expresamos nuestro amor hacia las personas de esta manera. Lo hacemos con nuestra familia, lo hacemos con nuestros hijos, con nuestros amigos, compañeros, en ocasiones con personas que tal vez no conocemos tanto, pero en ocasiones creo que la mejor forma de expresar nuestro cariño y amor lo hacemos a través de un regalo, sin pedir nada a cambio. Y creo que nos da mucho placer el ver a la otra persona feliz. Y eso es lo que nos hace feliz cuando damos un regalo. Ver la felicidad y lo que provoca en la otra persona.
Los regalos pueden ser de muchas formas y para todas las ocasiones. Hay muchas ocasiones en donde se puede dar un regalo. Realmente es bueno sentirse libre y ser libres en hacer regalos a quienes apreciamos y queremos o estimamos. Se lo vuelvo a repetir. Es bueno sentirse libre y ser libres en hacer regalos a quienes apreciamos o queremos o estimamos. Porque Dios es así. Él fue libre en hacer un regalo a toda la humanidad. Él decidió hacerlo de la manera más creativa y poco lógica para nosotros. Pero realmente nos sorprendió con el regalo que Él nos ha dado a la humanidad. Es bueno experimentar esta libertad de la que les hablaba, de recibir y dar sin esperar nada a cambio. Pero antes de seguir, quisiera compartirles algo que aconteció hace mucho tiempo, hace miles de años, y que se vivió tal vez de una manera más visible, que era algo contrario, totalmente contrario a la libertad, y seguramente de esta manera vamos a poder comprenderlo mejor, y que era la esclavitud. La esclavitud, aunque parece algo lejano hoy en día, aunque parece algo antiguo, un concepto que ya casi ha sido superado, me gustaría que reflexionemos sobre esta palabra y sobre el significado de esta palabra para poder continuar esta historia. ¿Qué significa ser esclavo? Esclavo es aquel que carece de toda libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Este es el concepto de esclavitud hace miles de años de atrás o aún en la antigua Roma, cuando se esclavizaba a las personas y cuando se tomaba a los prisioneros de la guerra como esclavos. El pueblo de Israel pudo vivenciar, el pueblo hebreo pudo vivenciar esclavitud cuando estuvo bajo el gobierno y bajo el dominio de Faraón, quien los esclavizó. ¿Y quién mejor que Dios, que realmente dio un concepto de esclavitud y lo definió de una mejor manera? En Éxodo 3:7, Dios estaba definiendo este concepto de esclavitud. Y el pueblo de Israel lo estaba viviendo, el pueblo hebreo estaba viviendo esta condición de esclavo bajo la mano de Faraón. Éxodo 3:7 dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces y estoy al tanto de sus sufrimientos. Aquí vemos palabras claves que describen lo que es la esclavitud. La esclavitud de la opresión, la esclavitud del sufrimiento, la esclavitud de la angustia, la esclavitud de la crueldad y la esclavitud del sufrimiento. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces hemos vivido bajo la esclavitud de la opresión, bajo la esclavitud del sufrimiento, de la angustia, del dolor, de la crueldad? ¿Cuántas veces hemos sido esclavos de estos sentimientos? Y es así como Dios definía, y Él está al tanto, y siempre estuvo al tanto de lo que el pueblo estaba sufriendo. Y así también Dios siempre estuvo al tanto de toda situación que nos haya esclavizado en el pasado o en algún momento, trayendo estos sentimientos. Siguiendo con el relato histórico, quiero seguirle contando que en la antigua Roma estaban estas dos condiciones que podía tener la persona: el de ser libre y el de ser esclavo. Los esclavos trabajaban para las personas libres.
y era la base del sistema económico. Había muchas maneras o varias maneras de llegar a ser esclavo. Se podía ser esclavo por nacimiento, al ser hijo de esclavos. Se podía ser esclavo por haber sido prisionero de guerra. Se podía ser esclavo por exposición, y esto generalmente sucedía cuando se abandonaba a los niños. El padre en Roma, en la antigua Roma, cuando no aceptaba la paternidad de un hijo, tenía el derecho de abandonarlo y se lo dejaba en este lugar, que era un lugar donde se vendían a los esclavos, se vendían las personas, en un mercado de venta de personas, y se lo dejaba allí a los niños cuando el padre no quería, o cuando el niño tenía alguna deformidad o era un niño con capacidades especiales. Si no lo quería, se lo dejaba abandonado allí, al igual que las niñas, porque tal vez no querían las mujeres. Y allí venían los señores y los dueños y los amos a comprarlos por un valor muy bajo, que luego o lo hacían siervos, lo hacían esclavos en sus hogares, pero generalmente a las niñas se las esclavizaba para la prostitución. Se podía ser esclavo y se podía adquirir esta condición por una condena judicial, por una deuda a la cual no se podía pagar, y se le hacía esclavo no solamente a él, sino a toda su familia. Y se podía ser esclavo por venta, en donde un amo se quería deshacer ya de su esclavo y lo ponía a la venta. La esclavitud no fue igual en todas las épocas. En los primeros tiempos de Roma los esclavos eran poco numerosos y formaban parte de la familia como servidores. La mayoría trabajaba en el campo. Tal vez no dimensionamos lo privilegiado que somos de poder vivir en libertad como nación y como hijos de Dios. A pesar de que se abolió hace miles de años la esclavitud, todavía existe un tipo de esclavitud que intenta avanzar en la tierra para esclavizarnos como persona, y es la esclavitud al pecado. Tal vez es algo no tan visible, pero todavía actúa aquí en la tierra. La esclavitud sí se abolió hace muchos años, esta forma de esclavitud la que estábamos hablando, donde se tomaba a las personas, se las compraba para hacerlas esclavos y hacerlas trabajar en diferentes lugares. Pero hoy el reino de las tinieblas y el príncipe de este mundo, que es Satanás y gobierna este mundo, avanza para esclavizar a las personas al pecado. Esta esclavitud al pecado tiene una consecuencia que tal vez muchas veces no dimensionamos. Esta esclavitud al pecado tiene como único objetivo llevar a las personas a una muerte eterna, a una vida totalmente separada de Dios. Nosotros nacemos físicamente bajo la esclavitud del pecado. Ya cuando nacemos y venimos a esta tierra y nacemos en este mundo físicamente, ya nacemos en esta condición de esclavos del pecado y estamos bajo el gobierno y el dominio de Satanás. El salmista en el Salmo 51:5 dijo: porque yo nací pecador, sí lo soy, desde el momento que mi madre me concibió. Nosotros, desde el momento que nacemos, como le dije anteriormente, nacemos en esta condición de esclavos. Nacemos en esta condición porque desde el principio, desde el nacimiento, como decía el salmista, desde que me fui concebido, ya nacemos en esta condición como pecadores. Y esta condición de pecadores nos lleva a estar esclavos del pecado, esclavos bajo el dominio de Satanás, bajo el gobierno y la potestad de su reino y de las tinieblas. Y esto tiene una consecuencia, como le decía, que el pecado hace una separación entre nosotros y Dios, por lo cual nacemos alejados de Dios. Nacemos enemistados con Dios. Porque desde que el pecado entró al mundo, ¿sí? Desde que el pecado entró al mundo en el principio, por medio de Adán y Eva, en la desobediencia a Dios,
el pecado trascendió a toda la humanidad. Y cada uno de los que nacemos en esta tierra, nacemos en esa condición. Y con Romano, en el capítulo 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí claramente dice, todos pecaron, por lo cual todos nacemos en esta condición, todos estamos separados de Dios, hasta que nosotros realmente encontramos a Jesucristo, quien nos reconcilia con Dios. Tenemos que recordar que somos esclavos por nacimiento y tenemos esa tendencia a alejarnos de Dios. Hemos nacido pecadores, esclavos al pecado, con tendencia a querer practicar lo que no agrada a Dios, tendientes a un orgullo por creernos superiores sin la necesidad de Dios, pero nuestro interior está diseñado para vivir en libertad y vamos en busca constante de esa libertad. Aún está nuestra naturaleza inclinarnos hacia la maldad, inclinarnos hacia lo contrario que va estipulado por Dios, aquello que va en contra de lo que Dios dice. Esclavos por nacimiento, recordemos que en Roma se podía adquirir la condición de esclavo por nacimiento físico, y una vez fuimos. La primera vez somos esclavos cuando nacemos físicamente, pero tenemos un segundo nacimiento por el cual somos liberados de esa esclavitud. Somos liberados de esa esclavitud en un segundo nacimiento, y esto es por gracia. Un segundo nacimiento que es un nacimiento espiritual, un nacimiento que solo viene en el momento que nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro libertador y como nuestro Señor. En el momento que nosotros reconocemos que necesitamos de Dios y que somos pecadores porque estamos bajo la esclavitud del pecado, y recibimos el perdón por gracia que Jesús nos ha dado en la cruz del Calvario, es cuando nosotros somos liberados y volvemos a nacer, y es allí donde volvemos a adquirir una condición nueva, libres de la esclavitud, liberados por gracia, porque es un regalo de parte de Dios. Dijimos que los esclavos podían tener la libertad de diferentes formas. Podían tenerla en presencia de testigos, cuando el amo tocaba con una varita al esclavo y se consideraba libre. Cuando el amo lo escribía en el censo de los ciudadanos, se consideraba libre. Cuando el amo le concedía la libertad a su esclavo en su testamento. La esclavitud del pecado no nos podemos librar nosotros mismos. Siempre fue necesario un señor o un rey o una autoridad para liberar a los esclavos de esa condición. Siempre fue necesario que alguien comprara al esclavo para poder liberarlo. Siempre fue necesario que alguien comprara al esclavo para poder liberarlo. Siempre fue necesario comprar esa libertad, pagar por esa esclavitud para realmente ser libre. Siempre tuvo que haber un dueño, un señor o un rey que conquistara territorios y tomara a esos prisioneros para darles esa condición de esclavo. Y él tenía toda la autoridad y la potestad para dejarlos libres o no. Siempre fue necesario. Pero de lo que algo estamos seguros es que nadie en esta tierra tiene el poder, ni tiene la autoridad, ni la potestad para pagar por la esclavitud del pecado. Nadie tiene el poder ni la autoridad para liberarnos de esa esclavitud del pecado en esta tierra. Nadie puede pagar por nuestra libertad espiritual. Nadie puede pagar por la libertad espiritual de las personas que viven en esta tierra y que nacen en esta tierra. Nadie tiene la autoridad humana, ni el poder, ni el dinero suficiente para pagar el rescate por los esclavos espirituales. Era necesario un rey, un señor, un gobierno y una autoridad que estuviera sobre todos los gobiernos y autoridades. Era necesario un señor, rey de reyes, con todo el poder
para rescatarnos de la esclavitud del pecado y sacarnos a libertad. Y su nombre es Jesús. Jesús es el único que tuvo el poder para vencer toda potestad que nos dominaba, para romper toda condición de esclavitud en nuestras vidas, para rescatarnos, para redimirnos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La esclavitud del pecado, dijimos que es separación de Dios y una muerte inminente y una muerte eterna sin Dios. Pero el plan de Dios es que nosotros vivamos eternamente con Él. El plan de Dios es que si vinimos a esta tierra, nosotros volvamos a Dios. Que cuando nosotros vayamos a una muerte física, nosotros sigamos viviendo eternamente, porque nuestra alma se va o con Dios o se va sin Dios. Y el objetivo del reino de las tinieblas es hacernos esclavos del pecado y vivir y morir en esa condición para nunca ver la eternidad. Pero sin embargo, Jesús fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados. Para liberarnos de esa esclavitud, Él tomó nuestro lugar, Él nos redimió, Él pagó por nuestras vidas. Él es el único Señor y Rey de Reyes con todo el poder para redimirnos de esa esclavitud. Él es el Señor, Él es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, porque Él siempre vio y está al tanto de nuestra situación, como le dijo a Moisés en aquel encuentro en Éxodo 3:7, yo he visto la opresión que le hacen a mi pueblo. En Primera de Crónicas 29, de versículo del 11 al 12, podemos definir a este Rey que viene a liberarnos de la esclavitud del pecado. Tuyo son la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo cuanto hay en los cielos y en la tierra es tuyo. También el reino te pertenece y tienes el control de todo lo que existe. Las riquezas y el honor provienen de ti y tú eres el gobernador de toda la humanidad. Tu mano controla el poderío y la potestad, y de acuerdo con tu voluntad es que los hombres adquieren la fama y reciben de ti el vigor. Era necesario que alguien nos viniera a rescatar, a redimir. Esto significa redención, rescatarnos. Y está basada esta palabra de redimir en tres conceptos, en tres vocablos. El primero que quiero compartirles significa comprar o pagar un precio por algo. Cuando Jesús nos redime en la cruz del Calvario, Él paga el precio por nuestros pecados para que pudiéramos ser redimidos, ser libres, ser rescatados de la esclavitud del pecado. Esta libertad es llevada a cabo por Jesús por medio de la sustitución que realizó Cristo. Nosotros teníamos que ir a esa cruz. Nosotros estábamos condenados por nacer en esta condición de pecadores, estábamos condenados a una muerte eterna. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, llevándonos todos nuestros pecados y pagando de esa manera por nuestros pecados, rescatándonos de esta esclavitud, redimiéndonos y dándonos esa libertad. Otro concepto de redención es sacar afuera del mercado de esclavos a las personas, sacar fuera lo comprado en el mercado. Así como la muerte de Cristo no solo pagó el precio por el pecado, sino que también nos sacó del mercado de esclavos del pecado. En el mercado se exponía a la gente públicamente como botín de guerra. Cuando los imperios o el imperio de Roma conquistaba otros territorios, tomaban como esclavos a los hombres, mujeres y niños y los traían hacia Roma. Y allí hacían una entrada triunfal para mostrar su poder, para mostrar su poderío, mostrar su victoria. Y hacían una entrada por toda la ciudad y allí venían todos los esclavos, prisioneros de guerra, encadenados
exhibidos públicamente ante la vergüenza de los demás como botín de guerra. Dios hizo algo extraordinario en la cruz del Calvario, porque cuando éramos esclavos del pecado, Satanás siempre busca exponernos. Satanás siempre busca exponer nuestras faltas, siempre busca exponer nuestros errores ante los demás, siempre busca exponer avergonzarnos. Él busca esclavizar a las personas en el pecado para que no sean libres, para que no encontremos esa libertad de poder caminar tranquilos. Satanás busca exponer nuestras faltas continuamente y exponerlos, así como el imperio exponía a estas personas encadenadas y esclavizadas como botín de guerra ante la vergüenza de los demás. Satanás siempre busca. Pero Jesucristo, cuando venció a la muerte en la cruz del Calvario, hizo algo maravillosamente grandioso contra el reino de las tinieblas. En Colosenses 2:15 dice la Biblia que Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso, a fin de darnos plena seguridad de que jamás volveremos a caer bajo la esclavitud y los castigos del pecado. Cristo, al tomar nuestro lugar, despojó a todas esas autoridades, a todo gobierno, al Satanás y a todo su reino. Los despojó y los expuso públicamente, dice la Biblia, con su muerte allí en la cruz, tomando como trofeo de guerra y mostrando su victoria sobre toda autoridad y esclavitud, y venciendo a esa esclavitud para darnos a nosotros libertad eterna, que solamente por medio de Jesucristo. Otro significado de redimir, otro vocablo, otro concepto es soltar o aflojar. Así entender que la persona comprada ha quedado también suelta y puesta en libertad en el sentido más pleno. Y este sentido pleno, cuando hablamos de sentido más pleno, estamos hablando de que cuando somos libres en Cristo, Él nos dio la libertad y la autoridad para liberar a los cautivos. Somos parte del reino de Dios. No solamente nos hace libre el Señor Jesucristo, sino que también nos hace herederos en Cristo con Él. Nos hace parte de su reino, nos hace embajadores de Dios, nos hace soldados de sus ejércitos con un solo propósito: llevar este mensaje de libertad a todos los esclavos espirituales. Y Él nos da la autoridad y las herramientas para enfrentar toda oposición que fue vencida de antemano en la cruz del Calvario. En Lucas 4:18 claramente Dios nos muestra cómo somos revestidos de esa autoridad para llevar esta palabra, para llevar este mensaje y liberar a otros cautivos espirituales. Lucas 4:18 dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Gálatas 3:13 dice la Biblia: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. La redención del ser humano implica la existencia de un pago, y que todo ser humano, siendo prisionero del pecado, debe pagar un rescate para conseguir su libertad. El pago por este rescate por parte de Cristo es lo que se llama redención. Recordando este concepto de esclavitud, estuvimos compartiendo y hablando de que en la antigua Roma había dos tipos de esclavitud:
estaban los esclavos que eran privados y estaban los esclavos públicos. Los esclavos públicos eran aquellos que trabajaban para el Estado, generalmente en las minas, generalmente los trabajos que el gobierno designara. Y luego estaban los esclavos privados, quienes eran los que eran adquiridos por sus dueños para trabajar en sus casas, para realizar tareas domésticas o tal vez en la agricultura. Tenían tal vez un poco más de privilegio o vivían un poco mejor, pero eran esclavos al fin. Y esto me recuerda que tal vez no ha cambiado tanto este concepto, esta condición de esclavitud en estos tiempos. Tal vez la forma no es la que vemos hoy en día, pero no hace falta ir muy lejos para ver cómo hoy también hay muchas personas que viven en esta situación de esclavitud sin Dios. Tenemos esclavos públicos, que son los que están expuestos y los que más se ven. Hace falta solamente caminar un poco por las calles para ver tal vez personas que están alcohólicas, tiradas en la calle, drogándose, tomando. Son las que están más expuestas, las más vulnerables, sin casa, sin hogar, esclavas tal vez de la delincuencia. Son esclavos públicos. Pero también, como había esclavos privados en la antigua Roma, que eran los que vivían dentro de la casa y tenían tal vez un mayor privilegio, de la misma manera hoy hay mucha gente que vive una esclavitud como estos esclavos privados. Desde su casa, desde su hogar, esclavizados por los malos pensamientos, esclavizados por la violencia en el hogar, esclavizados por los problemas matrimoniales, esclavizados por la pornografía, esclavizados por tantos pecados o tantas cosas ocultas que no salen, pero esclavos al fin. Tal vez dos condiciones en las cuales se diferenciaban los esclavos, pero esclavos al fin. La humanidad nace en estas situaciones. Y si no hay intervención de Jesús en la vida de las personas, se sigue viviendo en esta condición. Nosotros podemos dar gracias porque como hijos de Dios hemos sido liberados de la esclavitud. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado para ser libres. Y Dios nos ha dado por gracia ese regalo que viene por medio de la salvación, la vida eterna. Este es el regalo de Dios para nosotros. Esta es la Navidad. Esta es la verdadera Navidad. Este es el verdadero motivo de festejo, de alegría, de decorar la casa tal vez, y no olvidar que un día llegó Jesús a nuestras vidas, que un día llegó el Salvador, el Redentor y el mismo Dios a librarnos una vez y para siempre de la esclavitud. Celebramos cada día esta libertad, decidamos cada día no volvernos al pecado, vivamos cada día honrando a nuestro Salvador y Redentor y anunciemos cada día que Él desea liberar a todos. Yo quiero ir concluyendo en este mensaje que quería compartir, en donde tal vez nunca usted le ha entregado, o hay una familia o alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesucristo y todavía vive en esta condición de esclavo del pecado, separado de Dios. Jesucristo pagó y fue a la cruz por amor a su creación y por amor a la humanidad. La mayor manifestación de amor de parte de Dios era haber rescatado, habernos visto en ese mercado de esclavos donde se los exponía al desnudo completamente, sin ropa, con una etiqueta en donde decía el precio, donde decía la condición, el año, la edad, el trabajo que podía hacer, y se vendía como cualquier otra mercancía sin mucho valor. Donde tenía el mismo lugar o la condición al lado donde se vendían animales, donde se vendían alimentos, allí se vendían a los esclavos. De esa misma manera vivimos sin Dios.
Y es allí donde Dios por amor fue a la cruz para pagar el precio, para sacarnos de esa condición, sacarnos de ese lugar, vestirnos como hijos del Rey, darnos una condición de libertad por amor a nosotros. Y no simplemente eso, regalarnos la salvación y la vida eterna para que el día que partamos de esta tierra nos vayamos con Dios por toda la eternidad. Si hay alguien que nunca experimentó esta relación y esta libertad con Dios, si hay alguien que nunca le entregó su vida a Jesucristo, que nunca entendió que necesitaba ser rescatado por Dios y ser libre, yo quiero decirle hoy que la única manera de poder obtener esta salvación es creyéndole a nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de toda la maldad que hay en nuestro corazón por la condición que tenemos, porque nacemos como personas pecadoras, reconociendo que necesitamos el perdón de Jesús y entregándole nuestra vida. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Jesucristo, que necesita en esta hora, en este tiempo, entregarle su vida, yo quiero que haga esta oración porque simplemente es por fe. Yo quiero que usted pueda orar y pueda declarar para que el reino de las tinieblas se escuche que usted está haciendo en este momento, ¿sí?, entregándole su vida a Cristo y que va a ser liberado y rescatado por Jesucristo, quien ya pagó por su vida. Solamente usted tiene que decirle: Jesús, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser liberado. Solamente si lo dice de sus labios, Jesús ya compró su vida a precio de sangre y tiene toda la autoridad para rescatarlo, pero es necesario que usted lo declare con su boca. Repita esta oración conmigo y dígale: Dios, te doy gracias, gracias Dios, porque a pesar de que he nacido en esclavitud, ahora yo sé que tú, Señor, me puedes dar libertad. Yo, Dios, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento y te pido perdón por todos mis pecados. Ahora, Señor Jesucristo, yo creo que moriste en la cruz por mí, para liberarme de la esclavitud del pecado y darme libertad y darme vida eterna. Yo hoy, Señor Jesús, te abro mi corazón, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y yo te entrego mi vida y te doy gracias, Señor Jesucristo, porque yo sé ahora que estoy escrito en el libro de la vida y que me iré por toda la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 nos revela el mayor regalo que Dios nos ha dado y que podamos estar celebrando en estas fiestas. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrá límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. En esta actitud yo quiero que hoy podamos orar y que podamos orar por esa libertad que Dios ha otorgado y podamos orar por todas aquellas personas que hoy necesitan ser libres de la esclavitud de la depresión, la esclavitud del sufrimiento, la esclavitud del dolor, de la angustia, y realmente podamos aprender a vivir en libertad. Hoy quiero que podamos orar por los que están esclavos en la adicción, esclavos en el alcohol, esclavos en los problemas, esclavos en la muerte, esclavos de Satanás, esclavos del príncipe de las tinieblas. Vamos a orar para que puedan hoy encontrarse en libertad que Jesucristo ya ha ganado y ya ha pagado con el precio de su sangre. Yo quiero que me acompañe, que usted en una actitud, si quiere ser libre en esta tarde, usted levante sus manos en esta actitud y Dios hoy, al escuchar sus palabras y su confesión, Él lo hace libre. Dios, te doy gracias por esta tarde. Gracias por ese regalo maravilloso, Señor, que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. La libertad, Señor, plena, espiritual. La libertad de toda esclavitud, Señor, espiritual.
la libertad de toda opresión, dolor, angustia, Señor, que nos oprime, que nos esclaviza. Señor, te doy gracias porque en el nombre de Jesús hoy nosotros nos declaramos libres de toda cadena y de toda atadura, Señor, que nos tenía oprimidos hasta hoy. Pero en tu nombre, Señor Jesucristo, se rompe toda cadena, se rompe toda atadura espiritual, se rompe, Señor, todo grillo de esclavitud que ha estado oprimiendo, Señor, el corazón de las personas. La angustia, el dolor, el sufrimiento, Señor, la tristeza y todo sentimiento, Señor, que ha estado esclavizando ahora, Señor, se rompe en el nombre de Jesús y declaramos que somos libres en el nombre de Jesús y caminamos en libertad. Oramos por todas aquellas personas que están siendo, Señor, hoy esclavas de las adicciones, de la pornografía, Señor, del alcohol, de la droga. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que tú has llegado para liberar, Señor, a estas personas de la esclavitud y darles libertad por medio, Señor, de tu nombre, por el poder de tu nombre, Señor Jesucristo. Hoy declaramos libertad a todas las personas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque en tu nombre, Señor, simplemente en tu nombre y el poder de tu nombre hay libertad, Señor, espiritual. Yo te doy gracias, Padre, por todos aquellos que han confesado con sus labios estas palabras y que han entregado su vida a ti, porque allí han encontrado la libertad, Señor, plena. Te doy gracias, Padre, por esto, Señor, regalo maravilloso que tú nos has dado, que es a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, Señor, para darnos libertad y vida eterna. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, que usted pueda en este tiempo, en año tan atípico, disfrutar de esta libertad. Y si tú lo has declarado de sus labios, de su boca, dice la Biblia que en la confesión hay poder, que en las palabras está el poder. Si usted hizo esta confesión, todo el reino de las tinieblas escuchó su confesión y tiene hoy que saber que usted ha sido libre por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada en rescate por su vida. Que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos y que tenga un excelente domingo. Dios lo bendiga. Sobre mí.
resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo